Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Primera parte del capítulo 19. Viaje favorable hecho en compañía de un comerciante inglés. En qué circunstancias emprendimos un nuevo viaje con un buque imprudentemente comprado. Una vía de agua nos precisa a fondear en la ribera de Cambodge. Peligros que corremos. Nos apresuramos a hacernos a la vela y nos escapamos con grandes trabajos de la caza que nos dan 5 chalupas. Obligados a anclar sobre una costa salvaje para reparar nuestro buque, somos atacados por los naturales. Singulares procedimientos empleados por nuestro carpintero para dispersarlos. Nuestra situación llega a ser sumamente penosa. Llegada a la China, carácter de sus habitantes, vamos a Pekín y allí encontramos una ocasión para volver a Europa. Partida de nuestra caravana. Mi sobrino me había dejado 2 criados, o más bien un compañero y un criado. El primero era el secretario del guarda almacén de los víveres, que el capitán había obligado a que me acompañase, y el segundo era el criado de éste. Me dirigí a una casa de huéspedes que estaba a cargo de una inglesa, en donde se alojaban muchos comerciantes, algunos franceses, 2 judíos italianos y un inglés. Como me hallaba bastante bien, no quería que se dijese que había obrado con demasiada precipitación. Por lo tanto, permanecí más de 9 meses meditando el partido que había de tomar. Poseía una gran cantidad de mercaderías inglesas de mucho precio y una suma considerable en metálico, pues mi sobrino me había dejado 1000 piezas de a8 y una letra de cambio de una suma mucho mayor, en caso de que hubiera necesidad de ella, a fin de que no me faltara nada, cualquier cosa que fuese lo que me llegase a suceder. Me deshice prontamente y con las mayores ventajas de mis géneros, y según había tenido primeramente intención, hice la adquisicion de algunos hermosos diamantes. Dicho género de objetos era el que me convenia mas en mi situacion, porque podia llevar siempre mi fortuna conmigo. Despues de una larga permanencia en aquella poblacion y de muchos proyectos formados para mi vuelta á Inglaterra, sin que ninguno de ellos me dejara satisfecho, el comerciante inglés con quien yo vivia y con el cual habia trabado la amistad mas íntima, vino una mañana á encontrarme y me dijo: mi querido compatriota, tengo un proyecto que comunicaros, que cuadra perfectamente á mis miras y el cual juzgo debe tambien conveniros, así que lo hayais meditado con madurez. Nos hallamos, vos por un accidente, yo por mi propia voluntad, en una parte del mundo remota de nuestra patria, pero esto es un país en el cual nosotros, que entendemos el comercio y los negocios, podemos ganar mucho dinero. Si quereis añadir á las 1000 libras esterlinas que yo tengo otras 1000, tomaremos el primer buque que nos convenga, vos sereis el capitan, yo el comerciante, y podremos hacer un viaje comercial á la China, pues de quedarnos aquí nada hacemos. El mundo entero está en movimiento, dando vueltas sin cesar, moviéndose y agitándose con regularidad. Todas las criaturas, los cuerpos celestes y terrestres, ¿por qué tenemos nosotros que estar ociosos? En el mundo únicamente hay seres que están en la inacción entre los hombres. ¿Por qué tenemos nosotros que ser de este número? Me agradó sobremanera esta proposición, tanto más cuanto me parecía hecha del modo más franco y amistoso. Debo decir que mi soledad y la incertidumbre de mi posicion contribuyeron mucho a hacerme adoptar un proyecto comercial, aunque el comercio no era mi elemento. Lo que me convenia era la vida errante, y no podia menos de acoger la proposicion de ver una parte del mundo que me era desconocida. Mas no pudimos procurarnos al momento un buque á nuestra satisfaccion, y cuando lo hubimos encontrado no nos fué fácil hallar marineros ingleses, es decir, un número suficiente para dirigir á los que nosotros tomásemos en el país en que nos encontrábamos. Por último nos hicimos con un piloto, un contramaestre, un buen artillero, un carpintero holandés y 3 marineros de primera clase. Con dicha gente y con marineros del país juzgamos que podriamos marchar. Son tantos los viajeros que han escrito la relacion de sus expediciones por aquellas regiones, que el hacer una larga descripcion de los lugares por los cuales pasamos
sería pesado y poco entretenido. Bastará decir que primeramente tomamos la ruta con direccion á Achem, en la isla de Sumatra, desde allí á Siam, en donde cambiamos algunas de nuestras mercancías con opio y arrak. El primero de estos dos géneros tenia un precio excesivo en la China y escaseaba mucho en aquel entonces. Finalmente llegamos hasta Sung Kiang, lo cual fué hacer un gran viaje, pues empleamos en él 9 meses. Después de la citada expedicion volvimos á Bengala y por mi parte quedé satisfecho de mi primer ensayo. He observado con frecuencia que en Inglaterra se admiran que los agentes enviados á las Indias por la compañía y los comerciantes que se establecen allí hacen generalmente grandes fortunas y vuelven á su patria con 60 ó 70,000 libras esterlinas. Mas esto no tiene nada de particular si se considera la innumerable multitud de puertos en los cuales tenemos libre entrada y sobre todo que en dichos puntos los productos de todas las naciones extranjeras son pedidos continuamente, lo cual asegura la venta de todo lo que se lleva y facilita ventajosamente la compra de los géneros que por otro lado se vuelven á vender. Para abreviar, hicimos un viaje excelente. Gané tanto dinero en aquella primera empresa y comprendi tan perfectamente los medios de ganar mas, que si hubiese tenido 20 años menos me hubiera decidido á quedarme en aquel país y no á ir á buscar fortuna á otra parte. Pero qué importaba todo eso á un hombre que tenia mas de 60 años y que era ya bastante rico, y habiendo venido de países tan lejanos solo por el inquieto deseo de ver mundo y no para aumentar su fortuna. Llamo con razon inquieto al citado deseo porque estando en mi país no deseaba otra cosa mas que viajar, y en el extranjero no aspiraba mas que á encontrarme en mi casa. Lo repito, ¿qué me importaba la ganancia? La fortuna que poseia me bastaba y ningun deseo tenia de aumentarla. El provecho de mi primer viaje no era pues el estimulante que podia arrastrarme á emprender otros. Además me figuraba no haber ganado nada con aquel viaje, pues habia vuelto al lugar de donde habia salido y, por decirlo así, á mi casa. Mi vista, como dijo Salomon, jamás se habia cansado de ver, y mi genio, curioso y vagabundo, no hacia mas que aumentarse. Habia llegado á una parte del mundo desconocida para mí y de la cual quizás habia oido hablar jamás. Queria ver pues todo lo que me fuese posible en aquellas regiones, con el fin de poder decir que habia visto todo lo que en el universo merecia serlo. Pero mi compañero de viaje tenia ideas diferentes á las mias. Yo no quiero con esto hacer que prevalezcan mis razones, pues conocia que las suyas eran mas justas y mas conformes á las miras de un comerciante, cuya prudencia y operaciones comerciales consiste en dedicarse á lo mas productivo. Mi nuevo amigo se atenia á lo positivo y se hubiera contentado con ir y volver por la misma ruta, como un caballo de posta, alojándose siempre en las mismas posadas, con tal que le tuviese cuenta, mientras que yo era un verdadero colegial escapado, no queriendo ver las cosas mas que una sola vez. Mas no era esto todo. Experimentaba una impaciencia tan grande de acercarme á mi patria y sin embargo aun estaba indeciso sobre el camino que deberia tomar para volver á ella. En el intervalo de mis reflexiones mi amigo, que iba siempre en busca de nuevos negocios, me propuso otro viaje á las islas Molucas para traernos un cargamento de clavo especia que se encuentra en aquellas islas y en las de Filipinas, en donde los holandeses hacen realmente todo el comercio, aunque dichas islas Filipinas pertenecen á España. No obstante, podiamos sin aventurarnos á ir tan lejos visitar los puertos en los cuales el gobierno holandés no es tan poderoso como en Batavia, Ceylan, etc. Nuestros preparativos no fueron largos. La principal dificultad habia sido el obligarme á hacer aquella expedicion, mas no se ofrecia ninguna otra empresa, y encontraba que el dedicarme á aquellos viajes comerciales que me daban tan grandes y excelentes resultados era aun mas cómodo y satisfactorio que permanecer en la inaccion, que era el tormento de mi vida. Accedi pues á dicho viaje, el cual tuvo un éxito completo. Hicimos escala en Pérsico y en muchas otras islas, de cuyos nombres no puedo acordarme, estando de vuelta al cabo de 5 meses. Vendimos nuestra especieria,
consistiendo principalmente en clavo y nuez moscada, á los comerciantes de persia que las llevan del golfo del mismo nombre, ganando nosotros un 5 por 1, lo cual nos produjo, como se puede suponer, una ganancia estraordinaria. Mi amigo, en el momento que arreglábamos nuestra cuenta, me miró sonriéndose y dijo: y bien, no vale esto mas que correr de un lado á otro como un pobre holgazan, perdiendo el tiempo en admirar la barbaridad y la ignorancia de los salvajes. Sí, amigo mio, le respondi, empiezo á creerlo y á tomar gusto al comercio, pero permitidme que os diga de paso que no sabeis de lo que soy capaz. Si de una vez verdaderamente sacudo mi pereza y me embarco con intrepidez, viejo y todo como soy, os desafio á correr mundo hasta que no podeis mas, advirtiéndoos que si tomo la cosa á pechos, no os dejaré reposar un momento. Mas para concluir de referir mis especulaciones, diré que poco tiempo despues llegó de Batavia un buque holandés. Este era un barco costeño y no uno de los que trafican con Europa. Su porte no pasaba de 200 toneladas. Las gentes de la tripulacion decian que las enfermedades los habian diezmado, de suerte que el capitan, habiéndose quedado casi sin gente, se habia visto obligado á arribar á Bengala, y ya sea que hubiese ganado bastante dinero, ya que quisiese por otras razones volver á Europa, anunció que deseaba vender su buque. Esta noticia llegó á mis oidos antes que á los de mi asociado, y me senti dispuesto á hacer aquella adquisicion. En su consecuencia fui á buscarlo y se lo propuse. Estuvo reflexionando un momento porque no era hombre que se precipitase por nada, y despues de un rato de silencio me respondió: es un poco demasiado grande, pero sin embargo lo compraremos. En su vista entramos en trato con el propietario del buque, nos convinimos en el precio, se lo pagamos y en seguida tomamos posesion de él. Concluido el negocio, resolvimos si era posible empeñar á la tripulacion á que se uniese á las gentes que nosotros teniamos ya, pero inmediatamente que recibieron sus pagas y tambien su parte de botin, desaparecieron sin que se pudiese encontrar á uno tan siquiera. Los buscamos por todas partes. Por último, supimos que habian partido reunidos á Agra por tierra, residencia del gran mogol, á fin de llegar á Surata, y desde dicho punto embarcarse con direccion al golfo pérsico. Nada me disgustó tanto como el haber perdido la ocasion de marchar con ellos, pues semejante espedicion, con tal compañía, hubiera sido, á mi parecer, á la par que segura, muy divertida, y correspondia muy perfectamente á mi principal proyecto de ver mundo y de acercarme á mi pais. Mas pocos dias despues tuve lugar al contrario de felicitarme cuando llegué á saber qué clase de compañeros hubiera tenido. Para darlos á conocer en 2 palabras, diré que el hombre á quien llamaban capitan no era mas que el artillero. En su navegacion habian desembarcado y habian sido atacados por los malayos, que mataron al capitan y 3 hombres mas. Despues de su muerte, los que vimos, que eran en número de 11, resolvieron apoderarse del buque, y habiéndolo conseguido le condujeron á Bengala, dejando en tierra al contramaestre y 5 hombres, de los cuales hablaré despues. Sin embargo, cualquiera que fuese el modo con que ellos se hicieron dueños del buque, nosotros lo habiamos adquirido honradamente y de buena fe, aunque no hubiésemos, lo confieso, examinado las cosas tan escrupulosamente como debiamos haberlo hecho. Efectivamente, no habiamos esplorado á los marineros, los cuales sin duda se hubieran desmentido ó no habrian ido acordes entre sí en sus respuestas, lo que hubiera despertado nuestras sospechas. El pretendido capitan me habia manifestado una escritura de venta del buque hecha á favor del señor Emmanuel Klosterhoffen, ó un nombre parecido que juzgo habia él mismo inventado, diciendo que aquel nombre era el suyo, lo cual no habiamos puesto en duda, de suerte que no teniendo ninguna sospecha del fraude cerramos el trato. Entonces contratamos algunos marineros ingleses y holandeses y resolvimos hacer un viaje hacia el s.e., es decir, á las islas Filipinas y las Molucas, para ir á buscar clavo y otras especias. Finalmente, para no llenar con bagatelas esta parte de mi historia, cuando su prosecucion en sí es notable, diré que pasé 6 años en aquellas regiones comerciando de puerto en puerto, yendo y viniendo, siempre con éxito.
El último año hice con mi asociado un viaje á la China, en el buque de que he hablado, con proyecto de hacer escala en Siam para comprar arroz. En aquella travesía, obligados por los vientos contrarios á pasar el estrecho de Malaca y por medio de sus islas, habiamos apenas salido de aquellas peligrosas aguas, cuando notamos que la embarcacion hacia una via de agua, sin poder, á pesar de nuestros esfuerzos, descubrir el sitio donde se hallaba. Este acontecimiento nos precisó á buscar un puerto. Mi asociado, que conocia el pais mejor que yo, aconsejó al capitan que entrase en el rio de Cambodge. Es necesario observar que yo habia investido con las funciones de capitan á mi segundo, que era inglés, llamado Monsieur Thompson, no queriendo encargarme de dirigir el buque. El citado rio se encuentra al norte del golfo ó gran bahia que avanza hasta Siam. Durante nuestra permanencia en dicho puerto, yendo cierto dia á tierra con el objeto de buscar víveres, vi venir hacia mí á un inglés, segundo artillero á lo que parecia, de un buque de la compañía de indias, que estaba anclado mas arriba en el mismo rio, cerca de Cambodge. ¿Quién habia conducido allí á aquel hombre? Lo ignorábamos, pero se acercó á mí y me dijo en inglés: caballero, somos extranjeros ambos. No obstante, tengo que deciros una cosa que nos toca muy de cerca. Estuve mirándole largo rato con atencion, creyendo al principio conocerle, pero me engañaba. Si este asunto me toca tan de cerca, le dije, sin que á vos no os toque nada, ¿qué es lo que os induce á comunicármelo? Lo que puede traerme es el peligro inminente en que estais y del cual veo que no teneis ningun conocimiento. No conozco otro peligro que aquel al cual está expuesto mi buque, y es una via de agua que no puedo encontrar, pero mañana lo haré poner en seco para descubrirla. Que tenga ó no una via de agua, que la hayais ó no encontrado, no sereis tan imprudente, caballero, para ponerlo en seco, cuando sepais lo que tengo que deciros. Sabeis que la ciudad de Cambodge está á 15 leguas de aquí, y que se encuentran á 5 de nosotros 2 fragatas inglesas y 3 holandesas. Bien, ¿y qué me importa? ¿Cómo, caballero? Una persona que se arroja á empresas tales como las vuestras puede entrar en un puerto sin examinar antes qué buques hay en él y si está en estado de resistirse. Yo supongo que no juzgareis que sea igual la partida. Aquel discurso me divirtió más que me asustó, porque no comprendí nada. Por último, volviendo á él, le dije: caballero, suplico que os expliqueis, porque no sé qué razon puede haber para temer los buques holandeses ó de la compañía. No soy contrabandista. ¿Qué tienen pues que decirme? Miróme con aspecto medio disgustado, medio risueño, y después de algunos instantes de silencio, replicó sonriéndose: bien, caballero, si os creeis en seguridad, Dios os la depare buena. Únicamente tengo el disgusto de que vuestro destino os haga cerrar los oidos á un aviso saludable. Sin embargo, estad bien persuadido que si no os haceis á la vela inmediatamente, sereis atacados en la próxima marea por 5 chalupas bien armadas, y si sois cogidos, por primera providencia se os ahorcará, como piratas, salvo examinar despues vuestro asunto. Yo creia, caballero, haber merecido de vuestra parte mejor acogida, rindiéndoos un servicio tan importante. No acostumbro á ser ingrato, exclamé, á ningun servicio, ni hacia los que manifiestan interesarse por mí, mas lo que no puedo comprender es que se haya formado tal designio contra mi persona é intereses. No obstante, como me decis que no tengo tiempo que perder y que se trama alguna perfidia contra mí, me vuelvo al momento á bordo, y me haré á la vela inmediatamente, si mis gentes pueden descubrir la via de agua y taparla, pues sin hacer antes esta operacion nos iriamos á pique. Pero yo ignoro la causa de todo esto, caballero. ¿No podriais darme algunas luces tocante á ello? No puedo deciros mas que una parte del asunto, pero tengo en mi compañía un marinero holandés que podrá deciros el resto en 2 palabras. Sin embargo, el tiempo corre, y para abreviar la historia, de la cual conoceis, segun creo, suficientemente el principio, es que vosotros habeis ido con ese buque á Sumatra. Allí vuestro capitan ha sido asesinado por los malayos con 3 mas de los suyos, despues vos
y algunos de los que están á bordo habeis huido con el buque, en fin, os habeis hecho piratas. Tal es la historia en compendio. Vais á ser cogidos como forajidos y ejecutados como tales. Puedo asegurároslo sin mucha ceremonia, pues sabeis bien que los buques mercantes no tienen ninguna consideracion con los piratas cuando caen en su férula. Al presente hablais en buen inglés y os doy las gracias, aunque no sepa haber hecho nada de lo que habeis dicho, en atencion á que nosotros, estoy seguro de ello, hemos adquirido de buena fe y muy legítimamente este buque. Sin embargo, por la misma razon de que se trata de un negocio formal, como vos decis, y que me pareceis persona honrada, me voy á poner en guardia. Esto no es suficiente, caballero. La mejor precaucion es huir del peligro. Si en algo estimais vuestra vida y la de vuestra gente, largaos sin perder momento. Teniendo la ventaja de toda una marea, estareis ya afuera de su alcance cuando llegarán, pues ellos partirán en plena mar, y como tienen 20 millas que hacer hasta venir aquí, ganais cerca de 2 horas sobre ellos por la diferencia de marea, sin contar la ventaja de la distancia que os separa ya. Además, en razon á que ellos no tienen mas que chalupas, no se atreverán á seguiros demasiado lejos mar adentro, sobre todo si hace un poco de viento. Bien, amigo mio, vuestro servicio ha sido grande en este asunto. ¿Qué puedo yo hacer para pagároslo? Caballero, vos no podeis estar dispuesto á recompensarme porque no estais del todo convencido de la verdad de mis asertos. Pero yo os hago una proposicion. Me debe 19 meses de sueldo en el buque sobre el cual he venido de Inglaterra á estas regiones y 7 al holandés que me acompaña. Si quereis pagarnos dicha suma, nos embarcaremos con vos. En el caso de que no sobrevenga ningún acontecimiento, nada pediremos de más. Si reconoceis que nosotros hemos salvado el buque realmente, vuestra vida y la de la tripulacion, dejaremos la recompensa á vuestra generosidad. Apresuréme á acceder á la proposicion y me volví inmediatamente á bordo seguido de los hombres. Tan pronto como hube llegado cerca del buque, mi asociado, que se hallaba allí, corrió al castillo de popa gritando sumamente gozoso: hemos tapado la vía, hemos tapado la vía. Es cierto, repliqué, alabado sea Dios, pero levemos el ancla al momento. ¿Qué quereis decir? ¿Qué ha sucedido? Nada de preguntas, que todo el mundo ponga manos a la obra y levar el ancla sin perder un minuto. En gran manera sorprendido, llamó no obstante al capitan y le transmitió la orden de levar ancla, y aunque la marea no había subido del todo, como soplaba una pequeña brisa de tierra, nos engolfamos en alta mar. Entonces llamé á mi asociado á la cámara y le hice un relato de lo que ya sabe el lector. Después hice venir á los 2 nuevos marineros para que diesen á conocer el resto. Mas como esta última relacion duró mas tiempo, no se habia terminado todavía cuando un marinero vino á decirnos de parte del capitan que venian dándonos caza. ¿Dándonos caza? Exclamé. ¿Y por quién? Por 5 chalupas perfectamente montadas, respondió el marinero. Bien, dije, parece que me ha dicho la verdad. En el acto reuni á mi gente y les dije que se habia formado el designio de apoderarse del buque para tratarnos como piratas. Les pregunté entonces si querian defenderme y defenderse á sí mismos. Respondieron con el mayor gozo y unánimemente que querian vivir conmigo. En seguida interrogué al capitan qué medio podriamos elegir mejor para sostener el combate, porque yo estaba resuelto á resistir hasta derramar la última gota de sangre. Contestóme que era necesario mantener á cierta distancia con nuestros cañones á las chalupas, en seguida destruirlas con la mosqueteria si intentaban el abordaje. En fin, si nada de todo esto tenia buen éxito, no teniamos mas que retirarnos bajo el puente, que quizá no podrian romper faltos de los útiles necesarios. Al mismo tiempo mandó al artillero que colocase 2 cañones, uno en la popa y otro en la proa, á fin de barrer el puente, y que los cargase de metralla, de balas de mosquete y de todo lo que encontrase á mano. Después de esto nos aprestamos á combatir. Durante todos estos preparativos íbamos siguiendo nuestro derrotero con un viento bastante favorable y podiamos distinguir á alguna distancia las embarcaciones, en número de 5, que nos seguian á toda vela.
Dos de las chalupas, que con auxilio del anteojo pudimos reconocer que eran inglesas, se habian adelantado á todas las demas casi 2 leguas y avanzaban considerablemente hácia nosotros. Cuando vimos que nos iban á alcanzar, tiramos un cañonazo con pólvora sola para intimarles que se pusieran al pairo é izamos el pabellon de paz para denotar que queriamos parlamentar, mas ellos continuaron avanzando á toda vela hasta ponerse á tiro de cañon. Entonces quitamos el pabellon blanco, del cual no habian hecho caso, y sacando el rojo les disparamos un cañonazo con bala. No obstante de esto, se acercaron lo bastante para que pudiésemos hablarles con la bocina. Entonces les gritamos que se largasen, pues de lo contrario les echábamos á pique. Todo fué inútil. Lejos de detener su marcha, hicieron esfuerzos para colocarse al pié de nuestra popa, como si quisieran entrar al abordaje por dicho punto. Viendo que estaban dispuestos á combatir á todo trance, confiando sin duda en las fuerzas que les seguian, di la orden de virar á fin de presentarles el costado, é inmediatamente se les dispararon 5 cañonazos, cuya puntería fué tan sobresaliente que se les llevó la popa entera de la segunda chalupa, lo cual obligó á su tripulacion á recoger todas las velas y á lanzarse sobre la proa para evitar el irse á pique. Esta, al verse tan mal parada, detuvo su ruta, mas la primera continuó su caza y dirigimos á su vez nuestro fuego sobre ella. Durante este tiempo una de las 3 embarcaciones que venian detrás se adelantó á las otras 2, dirigiéndose á la chalupa destruida para socorrer y salvar á los que la tripulaban. Nosotros gritamos de nuevo á la chalupa mas próxima, ofreciéndole todavía una tregua, con el fin de saber lo que nos querian, pero sin respondernos continuó avanzando sin interrupcion hasta casi debajo de nuestra popa. En seguida nuestro artillero, que era muy inteligente y certero, les disparó 2 cañonazos, mas no les dió, y la gente de la chalupa, lanzando gritos de alegría y tirando al aire sus sombreros, continuaron dirigiéndose hacia nosotros. El artillero, volviendo á cargar de nuevo, les hizo fuego, y esta vez, si la embarcacion no sufrió algun daño, á lo menos una bala que cayó en medio de los marineros causó en éstos una horrible carnicería, la cual no vimos del todo. Sin embargo, sin detenernos, viramos de bordo y les presentamos la aleta de popa. Con 3 cañonazos la chalupa fué casi hecha pedazos y su timon arrastrado con parte de la popa, lo cual causó un gran desorden entre los enemigos, que inmediatamente plegaron las velas. Mas para completar su desgracia, nuestro artillero les tiró otros 2 cañonazos, que no puedo asegurar donde dieron, pero con tanto acierto sin embargo, que nosotros vimos irse la chalupa á pique y muchos hombres caer al mar. Al momento hice tripular nuestro bote y lo mandé con orden de salvar, si era posible, algunos de los hombres caídos al mar, y que se volviesen en seguida á bordo, porque veiamos que las otras 2 chalupas se acercaban. Los de nuestro bote recogieron 3 de aquellos desgraciados, de los cuales uno que estaba ahogándose permaneció largo tiempo antes de poder volver en sí. En el momento que llegaron á bordo dimos todas las velas al viento con el objeto de engolfarnos en alta mar, y cuando las 3 últimas chalupas se reunieron á la primera, observamos que habian abandonado el darnos caza. Libre ya de un peligro que, aunque no hubiese conocido la causa, me parecia mayor de lo que habia temido al principio, resolví cambiar de ruta y no dar á conocer absolutamente á donde íbamos. Nos corrimos pues hacia el este, fuera del derrotero de los buques europeos fletados para la China y demás países que comercian con las naciones de Europa. Cuando estuvimos en alta mar, preguntamos de nuevo á los 2 marinos sobre la causa de todo lo que nos habia sucedido. El holandés nos descubrió todo el misterio, diciéndonos que el individuo que nos habia vendido el buque no era mas que un pirata que se habia apoderado de él. Nos refirió entonces como el capitan, dijo su nombre, del cual no puedo acordarme, habia sido vilmente asesinado, junto con 3 de los suyos, por los naturales de la costa de Malaca, y que él y otros 4 se habian salvado en un bosque en donde habian andado errantes largo tiempo, hasta que por fin él solo se escapó milagrosamente, llegando á nado hasta un buque de su nacion, que costeando á su vuelta de la China habia enviado su chalupa á tierra para proveerse de agua. El infeliz marinero no se habia atrevido á permanecer en aquella parte de la playa en donde estaba la chalupa,
pero durante la noche se habia arrojado al agua un poco mas lejos y despues de haber nadado por espacio de algun tiempo finalmente habia sido recogido por la chalupa del buque. Además nos dijo que al llegar á batavia encontró dos de sus camaradas que habian abandonado á los otros durante el viaje. Estos le contaron que el bribon que se habia apoderado del buque lo habia vendido en bengala á una horda de piratas que les servia para hacer sus escursiones y habian cogido ya un buque inglés y dos holandeses ricamente cargados. Esta última parte del relato nos tocaba directamente, aunque fuese todo una falsedad, y mi asociado me hizo observar muy juiciosamente que si hubiésemos tenido la desgracia de caer en poder de gentes que estaban tan prevenidos contra nosotros, no hubiera sido posible defendernos ó esperar á lo menos un poco de clemencia, pues que siendo al mismo tiempo acusadores y jueces, no hubiéramos podido esperar de ellos mas que sentencias dictadas por la cólera y nos hubieran ejecutado sin piedad. Así, su parecer fué que volviésemos directamente á Bengala, de donde veniamos, sin tocar en ningun puerto, pues allí podiamos justificarnos, probar dónde nos hallábamos cuando habia llegado el buque, de qué modo le habiamos comprado, etc. Y si nos veiamos obligados á comparecer ante los tribunales, seriamos juzgados con justicia y no se nos ahorcaria antes de oirnos. En un principio fui de la misma opinion, pero despues de haber reflexionado detenidamente, le dije que me parecia peligroso el volver á Bengala, donde nos hallábamos entonces mas allá del estrecho de Malaca, y si habian dado la alarma era probable que cayésemos en manos de los holandeses de batavia, ya en el de los ingleses. En dicho caso nuestra vuelta, asemejándose á una fuga, nos condenaria, no siendo necesaria otra prueba para perdernos. Por otra parte, habiendo consultado al marinero inglés, fué de la misma opinion y aseguró que no podiamos menos de ser cogidos. Dicho peligro atemorizó un poco á mi asociado y á la tripulacion, por lo cual resolvimos ganar la costa de Tonquin y de allí la de China. Obrando así, continuando nuestros proyectos de comercio, podiamos encontrar un medio de deshacernos del buque y volver á Bengala, en el primer barco del pais que pudiésemos procurarnos. Este proyecto fué aprobado por unanimidad como el que presentaba mas seguridades. En su consecuencia nos dirigimos al n.n.e, conservándonos á mas de 50 leguas fuera de la travesia ordinaria hacia el este. Dicha determinacion nos presentó algunos obstáculos, pues al llegar á aquella altura encontramos los vientos constantemente contrarios, los monzones, como llaman los marinos, soplando siempre del este y este-nordeste, de modo que teniamos la perspectiva de un largo viaje y estábamos desprovistos de víveres. Lo peor aun era que debiamos temer que los buques ingleses y holandeses, cuyas chalupas nos habian perseguido y los cuales algunos llevaban el mismo destino, no llegasen antes que nosotros, ó quizás que algun otro barco fletado para la China, informado todo, no nos persiguiese con el mismo vigor. Confieso que no estaba muy tranquilo y que consideraba mi posicion despues de haber escapado de las chalupas como la mas penosa en que me habia encontrado hasta entonces, porque si en algunas circunstancias difíciles me habia visto, jamás fui perseguido como pirata y nunca habia cometido ningun acto por el cual se me pudiera calificar por hombre malo, y menos aun de ladron. Habia cometido faltas, pero contra mí. No habia sido hostil á nadie mas que á mí mismo, y en aquel entonces me encontraba en la posicion mas cruel que puede imaginarse, pues que perfectamente inocente no podia probarlo, de tal modo que si era cogido, la acusacion mas degradante pesaba sobre mí. Por lo tanto, no me ocupaba mas que de buscar algun medio de salvacion, mas no sabia qué camino tomar, ni en qué puerto refugiarme. Viéndome tan abatido, mi asociado, que estaba al principio mas consternado que yo, trató de animarme. Me hizo una descripcion de los diversos puertos de aquella costa y me dijo que era de parecer que hiciésemos escala en la Conchinchina ó en la bahia de Tonquin para dirigirnos desde allí á Macao, ciudad ocupada antiguamente por los portugueses, en donde residian muchas familias europeas y en donde tenian costumbre de ir los misioneros que en seguida querian ir á la China. Resolvimos dirigirnos por aquel lado. En su consecuencia, despues de una excursion incómoda é irregular, en la cual nos encontramos muy escasos de víveres, divisamos la costa á la madrugada. Pensando en lo pasado y en el peligro del cual habiamos escapado,
nos resolvimos á fondear en un pequeño rio que tenia bastante fondo para nuestro buque y reconocer ya por tierra ya con el bote qué barcos se encontraban en los puertos cercanos. Esta precaucion nos salvó, pues si bien no habia ningun barco europeo en la bahia de tonquin, vimos al otro dia por la mañana llegar dos embarcaciones holandesas, una tercera que llevaba ningun color, pero que creiamos seria de la misma nacion, pasó cerca de 2 leguas de nosotros, haciendo ruta para la china. Por último, un poco despues del medio dia, divisamos dos buques ingleses que seguian el mismo derrotero. Por lo tanto, estábamos por todos lados rodeados de enemigos. El lugar en que nos encontrábamos me pareció inculto y salvaje, los habitantes ladrones de profesion. Las relaciones que teniamos con ellos solo eran para procurarnos víveres. No obstante, nos costó mucho trabajo el preservarnos de sus repetidos insultos. El pequeño rio en que nos hallábamos está situado á algunas leguas de los últimos límites septentrionales del pais. Seguimos costeando hacia el n.e. con nuestro bote hasta la punta de tierra en que empieza la gran bahia de tonquin, descubriendo de este modo los enemigos de que estábamos rodeados. Las poblaciones en medio de las cuales nos hallábamos son las mas bárbaras de todas las de aquella costa. No tienen relaciones con ninguna nacion y no viven mas que de la pesca, aceite y otros objetos por el estilo. Entre otras costumbres bárbaras, aquellas gentes tienen la de mirar como sus prisioneros ó sus esclavos á los que tienen la desgracia de naufragar en sus costas. Bien pronto nosotros tuvimos ocasion de juzgar acerca de su hospitalidad. He dicho que nuestro buque tenia una via de agua y que no nos habia sido posible encontrarla hasta el momento en que íbamos á ser cogidos por las chalupas inglesas y holandesas en la bahia de siam. Sin embargo, como el buque no se hallaba en tan buen estado como hubiéramos deseado, probamos durante nuestra permanencia en aquel paraje de conducirlo á tierra, desembarcando las cosas pesadas que iban á bordo, para limpiar la carena y descubrir las hendiduras. Después de haber aligerado el buque y colocado los cañones y demás objetos móviles en un solo lado, nos preparábamos para tumbarle á la banda para poder llegar á la quilla, cuando una nueva reflexion nos hizo cambiar el proyecto de irlo á dejar en seco, pues no se hallaba en ningun sitio conveniente para dicha operacion. Los habitantes, que no habian visto jamás cosa semejante, acudieron pasmados á la playa para vernos, y percibiendo la embarcacion echada sobre un costado, sin distinguir á nuestra gente que estaba trabajando en la carena, encima de andamios y tambien dentro de ella, en conclusion juzgaron que era un buque náufrago que al zozobrar se habia encallado. Bajo este supuesto, pasadas 2 ó 3 horas, se reunieron alrededor nuestro en 10 ó 12 grandes barcas, conteniendo cada una 8 ó 10 hombres, con el objeto sin duda de venir á bordo, apoderarse del buque, y si nos hallaban en él, conducirnos como esclavos á su rey ó jefe, pues ignorábamos el título que ellos le daban. Cuando se aproximaron al buque para cercarlos, nos encontraron á todos trabajando, los unos calafateándolo, los otros limpiándolo y rascándolo, como todo marino sabe cómo esto se practica. Permanecieron algun tiempo mirándonos. Nosotros, sorprendidos de verlos allí, no pudimos imaginar cuál era su designio, pero con el fin de estar dispuesto á cualquier evento, aprovechando aquel momento de espera, hicimos entrar á algunos de los nuestros en el buque y dimos armas y municiones á los operarios, á fin de que pudiesen defenderse si se ofrecia ocasion. Estas precauciones no fueron inútiles, porque después de un cuarto de hora de haber ellos consultado, sacaron en consecuencia que nuestro buque habia realmente naufragado y que tratábamos de levantarlo ó bien de salvarnos ayudados de las chalupas. Y cuando vieron transportar las armas á los botes, imaginaron que intentábamos salvar así una parte de nuestros efectos. Creyéndose entonces obligados á mirarnos como propiedad suya, avanzaron en orden de batalla. Los nuestros, viéndolos en tan gran número, empezaron á atemorizarse. Carecian de una posicion cómoda para combatir y nos preguntaron lo que debian hacer. Ordené entonces á los que estaban en los andamios que se deslizasen al mar y que se subiesen luego al buque. Después mandé á los que estaban en las chalupas que diesen la vuelta al buque é hiciesen lo mismo. Sin embargo, ni los de los andamios ni los de las chalupas
pudieron ejecutar nuestras órdenes, pues aquellos se les echaron encima. Dos de sus barcas habian ya abordado nuestra chalupa y empezaban á apoderarse de los hombres como en clase de prisioneros. El primero sobre el cual pusieron la mano era un marinero inglés, muchacho tan fuerte como valiente. En lugar de servirse del mosquete, del cual estaba armado, lo arrojó al fondo del bote para hacerme creer que habia perdido el juicio, mas bien sabia lo que se hacia, pues cogió al salvaje, lo echó con fuerza de su canoa al bote y cogiéndole por las orejas hizo chocar su cabeza con tanta violencia contra los caperoles que el desgraciado murió del golpe. Al momento uno de los holandeses que estaba cerca de él recogió el mosquete é hizo tan perfectamente el molinete con la culata que tumbó á 5 de ellos que intentaban pasar al bote. Pero esta resistencia no era suficiente contra 30 ó 40 hombres que, no temiendo el peligro, por lo mismo que no lo conocian, empezaron á precipitarse sobre la grande chalupa, que no tenia mas que 5 hombres para defenderla. Sin embargo, un incidente que nos causó mucha risa aseguró á los nuestros una victoria completa. Nuestro carpintero, preparándose para embrear el exterior del buque y tapar lo que acababa de calafatear, habia hecho bajar á la chalupa 2 calderas, la una llena de pez hirviendo y la otra de resina mezclada con sebo, aceite y otras materias que se empleaban para semejantes casos. El ayudante carpintero tenia en la mano un gran cucharon de hierro, con el cual pasaba á sus camaradas la composicion hirviendo, cuando 2 de los enemigos entraron en la chalupa por el mismo sitio en que él se hallaba, esto es, en las escotillas de proa, y á su vista los saludó con una cucharada de pez hirviendo, que los quemó y escaldó, mayormente yendo medio desnudos como iban. Exasperados con sus quemaduras y bramando como toros, se lanzaron al mar. El carpintero, viendo que habia surtido tan buen efecto, se puso á gritar á su ayudante: «Bien pensado, Jack, dales un poquito más». Y al mismo tiempo, cogiendo una gran rodilla, la empapó en la pez y, auxiliado por su ayudante, roció tan perfectamente á aquellos infelices que los que tripulaban las 3 barcas ni uno solo pudo escapar sin haber sido quemado de una manera horrible. Jamás habia oido aullidos tan espantosos como los que ellos lanzaban. Es cosa digna de notarse que si los dolores hacen arrojar gritos á todo el mundo, cada nacion sin embargo tiene un modo de quejarse segun su lenguaje ó idioma. No puedo comparar de otra manera mejor los gritos de aquellos salvajes sino con los aullidos de los lobos que habia oido en los bosques de las fronteras de Languedoc. Nunca victoria alguna me dejó mas satisfecho, no solo porque era inesperada para mí y para todos, sino porque además se habia llevado á cabo sin que hubiese habido efusion de sangre, á excepcion del desgraciado que uno de los nuestros habia estrellado contra los caperoles, segun he dicho antes, lo cual me afligió mucho, porque sufria al ver matar, aunque fuese en defensa nuestra, á aquellos pobres salvajes, que no hacian otra cosa mas que lo que ellos creian justo. Una muerte, que nuestra defensa hacia necesaria, era quizás permitida, aunque la naturaleza no conoce crímenes que sean precisos. Sin embargo, hallaba muy triste el estar obligado sin cesar á matar á mis semejantes para nuestra conservacion. Y verdaderamente aun soy del mismo modo de pensar. Padecería en estremo antes de decidirme á quitar la vida al hombre mas malvado que me ofendiera. Creo que todo hombre juicioso y que aprecia la vida será de mi opinion, por poco que detenidamente lo examine. Mas volvamos á nuestra narracion. Mientras sucedia lo que ya he referido, mi asociado y yo, que dirigimos el resto de nuestra gente á bordo, logramos enderezar poco después el buque y poner los cañones en su lugar. El artillero me rogó que mandase entrar á la gente, porque queria hacer fuego sobre los enemigos, mas se lo prohibi en atencion á que el carpintero me parecia en estado de dar fin á la obra sin necesidad de su auxilio. Ordené únicamente que calentaran otra caldera de pez, de lo cual se encargó nuestro cocinero que se hallaba á bordo. Pero los enemigos estaban tan aterrorizados con el resultado de su primer ataque que no trataron de volver, y los que estaban mas lejos, viendo el buque ya casi derecho y dentro del agua, empezaron segun creo á reconocer su error y á renunciar á su empresa, no encontrando lo que habian aguardado. Así terminó aquel burlesco combate, y como habiamos comprado 2 dias antes arroz, pasas y pan,
como tambien 16 cerdos, y que todo se habia transportado á bordo, resolvimos no permanecer mas allí y darnos á la vela por lo que pudiera suceder, pues estábamos bien seguros de ser rodeados al dia siguiente por aquellos bribones en número demasiado considerable para que nuestra caldera de pez pudiera desembarazarnos de ellos. En su consecuencia, aquella misma tarde lo dispusimos todo y al dia siguiente por la mañana estábamos prontos á aparejar. Mientras tanto, permanecimos anclados á alguna distancia de la costa, dispuestos ya para combatir, ya para largarnos, no temiendo ya ser molestados por los enemigos. Al dia siguiente, estando todo en orden y reparadas todas las averías del buque, nos hicimos á la vela. Hubiéramos querido ir á la bahia de Tonquin para saber lo que habia sido de los buques holandeses que nos habian precedido, pero no nos atrevimos, porque habiamos visto entrar despues otras muchas embarcaciones. Por lo tanto nos dirigimos al n.e. con direccion á la isla Formosa, temiendo el encuentro con algun buque mercante inglés ú holandés, como los de ambas naciones temen el encuentro de un corsario argelino. Cuando estuvimos engolfados en alta mar, continuamos nuestra ruta al n.e. como si fuésemos á Manila ó á las islas Filipinas, á fin de no tropezar con buques portugueses. En seguida nos dirigimos al norte hasta el grado 22:50 de latitud, y de este modo llegamos á la isla Formosa, en donde anclamos á fin de procurarnos agua y víveres. Los habitantes, que son muy honrados y afables, nos los suministraron con la mayor voluntad, y en todas sus relaciones y tratos con nosotros obraron de la manera mas legal y justa, lo que no habiamos experimentado con sus vecinos. Esto es debido quizás á los restos del cristianismo, introducido en otro tiempo en la isla por un misionero protestante holandés, siendo una nueva prueba de lo que con frecuencia he observado, esto es, que la religion cristiana, por todas partes donde es recibida, civiliza siempre los pueblos y reforma á lo menos sus costumbres, si no consigue salvarlas del todo. Desde allí dirigimos el rumbo al norte hasta que pasamos todos los puertos de aquellas regiones que los buques europeos tienen costumbre de frecuentar, a fin de no caer en su poder en aquellos parajes, pues en las circunstancias en que nos encontrábamos no nos hubiera quedado la mas leve esperanza de salvacion. Yendo entonces para el grado 30 de latitud, decidimos fondear en el primer puerto comercial que encontrásemos. Como nos acercamos á la costa, vimos venir hacia nosotros un bote que llevaba á bordo un antiguo piloto portugués, el cual, reconociendo un buque europeo, se acercaba á ofrecernos sus servicios. Sumamente gozosos con aquel encuentro, le recibimos á bordo y en seguida, sin informarse del lugar á donde queriamos ir, despidió al bote que lo habia conducido. Calculando que este antiguo marino podria llevarnos á donde quisiéramos, empecé por proponerle si queria conducirnos al golfo de Nanking, que se hallaba en la parte septentrional de la costa de China. Me respondió que conocia muy bien aquel golfo, pero me preguntó sonriendo qué queriamos hacer allí. Le dije que esperábamos vender nuestro cargamento y tomar en cambio porcelanas, lienzos o telas pintadas, sedas crudas y trabajadas, té, etc., y volver por la misma ruta que habiamos ido. Hízome observar que en dicho caso el mejor puerto para nosotros era el de Macao, en donde no podiamos menos de encontrar una colocacion ventajosa para nuestro opio, y en donde nos seria fácil procurarnos toda clase de mercancías chinas, tan arregladas como en Nanking. No pudiendo lograr que el anciano desistiese de su idea, en la cual se empeñaba con obstinacion, le dije que a la par que comerciantes éramos tambien viajeros, y que teniamos grandes deseos de visitar la gran ciudad de Pekin y la famosa corte del monarca chino. Entonces, dijo el buen hombre, es preciso que vayais á Ningpo, desde donde por el rio que desemboca en el mar no teneis mas que andar 5 leguas para llegar al gran canal, navegable por todas partes, y que atravesando el corazon del vasto imperio chino, cortando todos los rios, salvando alturas considerables por medio de compuertas y esclusas, viene á parar hasta la ciudad de Pekin, despues de haber recorrido una extension de 270 leguas. Está bien, señor portugués, respondí, pero ahora no se trata de eso. Toda la cuestion es saber si estais en posicion de conducirnos á la ciudad de Nanking, desde donde luego podremos transportarnos á Pekin.
contestó afirmativamente y me dijo que un gran buque holandés acababa justamente de tomar la misma ruta. Esta noticia me causó un ligero estremecimiento. Un buque holandés era para nosotros un objeto de espanto tal que mejor hubiéramos querido encontrar al diablo con tal que él no apareciese bajo una forma demasiado espantosa, pues estábamos persuadidos que el encuentro de un barco de dicha nacion nos seria fatal, no encontrándonos con fuerzas para resistirle, siendo todos los buques que comercian en aquellas regiones de un porte considerable y por consiguiente mejor armados que el nuestro.